me preocupa más si yo estuviera en las botas del estructurista, que yo tenga la responsabilidad de un señor geotecnista que está colaborando conmigo, y cualquier cosa que diga, él lo dice y yo soy el responsable. Ese tipo de situaciones no es equitativo, porque si se equivoca el geotecnista, debe tener parte importante en la responsabilidad del estudio y de las definiciones de los parámetros del suelo. Buenas tardes, ingeniero Luis Bernardo Rodríguez González. Es un verdadero honor y un privilegio para mí recibirlo en su canal, El Diseño Estructural de México. Un gustazo que haya aceptado esta invitación. A lo largo de la semana, los que nos están siguiendo por el canal se han dado cuenta que hemos subido la información pues, más significativa, porque el currículum de nuestro invitado es impresionante, ¿no? Quisimos resumir los aspectos más importantes para que lo fueran conociendo. Ahorita, ingeniero, me voy a permitir resaltar solo los más importantes. Aquí tengo mis notas que nos dimos a la tarea de investigar, y quisiera empezar primero por su formación académica. Orgullosamente egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ahí obtuvo el grado de ingeniero civil, maestría en mecánica de suelos en la División de Estudios Superiores de la UNAM, profesor de procedimientos de construcción en geotecnia por parte de la UNAM, y profesor de diseño y construcción de túneles en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Por solo mencionar lo más relevante, ¿no? Ahora lo voy a presentar en el eje profesional. Creo que parte importante de su vida profesional la vivió en ICA, ¿no? Quisiera solo recordar la última parte, donde fue director de ICA Ingeniería. El grupo de ICA Ingeniería se encargaba de desarrollar el diseño para los demás grupos de ICA. Después forma la empresa Geotecnia de la Integración de Procesos de Ingeniería, CASB, supervisión del ferrocarril suburbano Buenavista-Cuautitlán en el Valle de México, revisor del proyecto geotécnico de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México por parte de IPISA. Creo que es un tema ahí escabroso, pero valdría la pena tocarlo. Y bueno, participación en múltiples proyectos, ¿no? Ahora, en el lado gremial, pertenece al Consejo de Honor de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y vale la pena mencionar que en un par de ocasiones ha sido presidente de ambas sociedades, ¿no? De la geotécnica y de la de túneles. Así es. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado de honor esta tarde, y con esto continuamos con el ciclo de conferencias magistrales en su canal, El Diseño Estructural de México. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Nacho. Buenas tardes, y me da gusto que me hayas invitado para compartir algunas reflexiones e ideas acerca de la ingeniería, de de cimentaciones y de la ingeniería mexicana en los procedimientos constructivos de obras importantes. Creo que lo primero que me viene a la cabeza es la parte en la que se empieza con el tipo de suelo, la geotecnia, que es muy importante. Voy a tratar de resumir estos procesos que lleva la geotecnia, que no por ser cortos son muy importantes. Muchas obras fallan porque el suelo no estuvo bien estudiado, y muchas otras no fallan porque, a pesar de que el estudio fue escaso, el que lo tomó en su responsabilidad supo decidir en su momento y tomar decisiones importantes para que las estructuras que se cimentan sobre el suelo no fallaran. Entonces, sí. ¿Le parece bien, para que las personas que nos están escuchando en este momento les quede claro el vuelo de pájaro? Me gusta mucho ese término a mí, de lo que vamos a hacer en esta entrevista. Quisiera señalar
las 7 etapas, ¿no? Sí, pueden variar, pueden ser más, pueden ser menos, pero a mí me gusta agruparlas así. La primera etapa, me gustaría, la señalo, voy a señalar todas para que nuestros escuchas se ubiquen, y después las retomamos una por una. Me gustaría que con toda su experiencia nos diera los puntos finos de cada etapa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Y si se puede, nos comparta una experiencia de la vida real, ¿no? Entonces, quisiera para todos situarlos, ¿no? La primera etapa la definimos como la investigación de las condiciones geológicas y geotécnicas del área alrededor de donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Segunda etapa, la definición de la campaña de exploración, ¿no? ¿Cuántos sondeos necesito? ¿A qué profundidad los necesito? ¿Qué tipo de sondeos necesito? ¿No? ¿Para qué? Para que nuestro equipo de laboratorio pueda ir en una tercera etapa a hacer los ensayos y las pruebas en campo, y luego llegue al laboratorio a hacer las propias. Tercera etapa. Cuarta etapa, la definición de ese dato mandón que yo le llamo el perfil estratigráfico, ¿no? Claro. Profundidad, espesor y los datos mandones, ¿no? Peso volumétrico, cohesión, ángulo de fricción interna y la relación de vacíos inicial, ¿no? Las 3 primeras para atender el estado límite de falla a través de la capacidad de carga, y es la última para atender los asentamientos, ¿no? ¿Cómo se va a modificar esa relación de vacíos inicial que permita aceptar asentamientos en el estrato? Y ya después nos metemos a las 3 donde ya juegan, ¿no? Donde ya juegan los 2 actores, el diseñador estructural y el diseñador geotécnico. La estructuración y el predimensionamiento de la cimentación. Y ya después nos vamos con eso a el análisis estructural y el análisis geotécnico, ¿no? ¿Para qué? Claro. Pues para que podamos calcular el peso de la superestructura, el peso de la subestructura, quitándole el peso del suelo excavado, para que realmente sepamos cuánto es lo que está experimentando el suelo. Y eso, atendiendo el estado límite de falla, lo comparemos contra la capacidad. Y lo que transmite, podemos calcular la distribución de esfuerzos, y con esa distribución de esfuerzos poder obtener los asentamientos o emersiones, porque a veces nos puede pasar ese fenómeno inverso. Y finalmente llegar al detallado, ¿no? El detallado, dimensionamiento y detallado, perdón, por parte de los estructuristas, de la sección definitiva de la cimentación, y nosotros, y los geotecnistas, me estoy poniendo el casco ahora, y los geotecnistas revisemos que la última sección no incumpla con capacidad de carga y no incumpla con asentamiento, ¿no? Entonces serían esas 7 etapas que me gustaría que discurriera la entrevista. Quisiera empezar por la primera, esa investigación. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar cuando investigamos las condiciones geológicas y geotécnicas que están en torno a nuestro proyecto? Adelante, ingeniero, por favor. Cómo no, Nacho, con mucho gusto. Vamos a seguir esta secuencia que tú atinadamente comentas. Mira, lo primero que hay que hacer en el estudio geotécnico de una obra es saber qué tipo de obra se va a cimentar en esa zona. Tenemos un edificio alto, unidad habitacional con cargas muy bajas y distribuidas en un área extensa, o algún puente vial, o algún puente carretero, o alguna obra lineal como puede ser una carretera o un túnel, ¿verdad? Este tipo de obras es importante definirlas. Me quiero basar, bueno, hay dos grandes áreas en esta zona, que son las áreas urbanas y las áreas no urbanas, en donde pueden entrar lo que son las carreteras o lo que son los túneles de drenaje que sacan el agua al exterior de las zonas urbanas. Quiero empezar por las zonas urbanas porque tan complicadas son unas como otras. Y si nos enfocamos a lo que es un edificio o un edificio pesado, que ahora se acostumbra mucho por el crecimiento de las grandes ciudades, se han concentrado en el crecimiento de estructuras altas, verticales. Entonces, un edificio pues requiere primero un
si es posible, como estamos en zonas urbanas, generalmente los suelos en esa zona están razonablemente catalogados, aunque no bien estudiados. Pero lo primero que hay que ver en los reglamentos locales, y los suelos son inundables, por ejemplo, que es una particularidad que muchas veces se pasa, si los suelos son blandos o son de tipo rígido, ¿verdad? O si tenemos suelos casi como rocas, ¿no? Vamos a pensar que fuera un edificio de 15 o 20 niveles en un área urbana. Esto quiere decir que en general las áreas urbanas el costo del suelo es alto y entonces se trata de optimizar al más posible la construcción. Si tiene, por decir algo, 20 niveles y una planta de 30 por 30, en ese caso, bueno, pues lo primero que debemos hacer es, si es posible, hacer un estudio genérico geológico para ver el tipo de suelo. Generalmente, en las áreas urbanas ya se conoce mucho el tipo de suelo. Y por otro lado, nuestra formación que viene del centro del país nos da lugar a que tengamos una deformación geotécnica en el sentido de los suelos blandos y extremadamente blandos, como son las arcillas del Valle de México. Sin embargo, no todos los edificios ocurren en arcillas blandas. En la misma área metropolitana del Valle de México hay zonas rígidas y donde están los suelos tobáceos del poniente y hay suelos areno-limosos cementados con boleos, etc. Entonces, si nos referimos a las zonas urbanas, lo que se requiere pues, es un estudio, digamos, geológico, un geólogo que nos diga por dónde anda el tipo de suelo, y no me quiero referir a la Ciudad de México, sino en general en el interior de la República hay ciudades importantes donde se puede saber qué tipo de suelos hay a priori. Si los suelos son blandos, bueno, la campaña de exploración tendrá que ser, y es un edificio, pues cuando menos tendríamos que hacer un par de sondeos para saber o confirmar las condiciones y los parámetros de formabilidad y resistencia al corte, que es lo que más nos interesa. Esos sondeos pueden ser, si los suelos son blandos, con muestradores para obtener muestras blandas y probarlas en el laboratorio. Si los suelos son rígidos, tobáceos, difíciles, como ocurre en muchas ciudades y en la parte poniente del área metropolitana, el muestreo se vuelve difícil. Muy difícil es recuperar muestras para poder hacer, mediante el análisis de la ley de Mohr-Coulomb, como tú bien lo dices, definir el ángulo de fricción interna y la resistencia al corte, que es la cohesión. Entonces, bueno, desde de los suelos blandos, pues habrá que usar muestreadores que recuperen muestras de tipo Shelby, inalteradas o lo más posible, para poder hacer en ellas todas las definiciones de las pruebas. ¿De qué tipo? De resistencia al corte y de deformabilidad. La deformabilidad en las arcillas bajo nivel freático se da a través de las pruebas de consolidación. Entonces requerimos usar importantemente ese tipo de pruebas y por lo tanto tener un muestreo razonablemente suficiente para poder definir la deformabilidad del suelo con pruebas de consolidación que nos dan la deformabilidad y pruebas triaxiales que nos dan la resistencia al corte para utilizar el método Mohr-Coulomb. En suelos más rígidos, esto ya no es posible. Entonces, aquí es muy importante usar los sondeos de penetración estándar que nos dan el número de golpes y que mediante ciertas correlaciones que se han usado en muchos años, definir las características de resistencia a la fricción, el ángulo de fricción y la cohesión. Algunos ya herramientas más actuales utilizan, por ejemplo, el ficómetro, que son herramientas que nos permiten identificar el ángulo de fricción interna directo en la masa de suelo. Otras herramientas, como son los pozos, en donde se puede hacer la transmisión de ondas sísmicas de un pozo al otro, que son los pozos con acción sísmica, y que nos permiten definir la velocidad de las ondas y a través de ellas obtener los parámetros elásticos del suelo y con ellos poder hacer el cálculo de la deformabilidad del suelo. Los pozos en donde
En un pozo se excita a una cierta profundidad del suelo y en el otro se mide la velocidad de excitación y con eso se obtienen los parámetros dinámicos del suelo. Bien, entonces la campaña de exploración debe hacerse de tal suerte que se conozca muy bien las características del suelo, si hay nivel freático, si hay materiales sueltos, lentes de arena o lentes de material suelto, para poder definir la cimentación con precisión. Actualmente en los edificios... Sí, adelante, ¿me ibas a comentar algo? Ajá, un poquito para ponerle un poco de pimienta al asunto. ¿De quién es la responsabilidad de establecer la campaña de exploración? ¿Del diseñador geotecnista o del jefe de laboratorio? No, definitivamente del ingeniero geotecnista. Okay. Del geotecnista es el responsable no solo de la campaña, sino de los parámetros que le va a dar al estructurista, porque para el diseño estructural requieres algunos parámetros que ahora mismo los vamos a comentar. Entonces, actualmente en el reglamento que se está usando en la Ciudad de México, se está modificando y se tiene la idea que para dentro de unos 2 o 3 años haya no solamente un corresponsable en seguridad estructural, sino un corresponsable en seguridad geotécnica. A ese grado ya se ha entendido la interacción del geotecnista con el estructurista en edificios importantes. Sí, de hecho, yo no estoy muy a gusto con esta última, la norma 2017, donde al corresponsable en seguridad estructural le permiten tener 3 especialistas auxiliares: el especialista en estructuras, el especialista en geotecnia y el especialista en peligro sísmico. Sí, así es. Y no me gusta, porque entonces pareciera como que el geotecnista está subordinado al corresponsable en seguridad estructural. Y entonces no son pares, ¿no? Y si no es pares, entonces no puedes discutir. Claro. A mí me gusta mucho más la figura del corresponsable en geotecnia. Claro, qué bueno que tocas el tema, porque efectivamente, fíjate que a mí no me preocupa tanto con la subordinación de la que hablas, que sí es cierto. Me preocupa más si yo estuviera en las botas del estructurista, que yo tenga la responsabilidad de un señor geotecnista que está colaborando conmigo y cualquier cosa que diga, él lo dice y yo soy el responsable. Ese tipo de situaciones no es equitativo, porque si se equivoca el geotecnista, debe tener parte importante en la responsabilidad del estudio y de las definiciones de los parámetros del suelo. Bueno, por eso es importante que el reglamento actualmente está tomando ese camino. Ahora bien, una vez que se define la campaña, se empiezan las pruebas de laboratorio y demás que tú decías. Es importante que el geotecnista tenga una idea clara del tipo de estructura que va a hacer. Si es un edificio de 20 pisos, seguramente, y está en una parte urbana, tendrá necesidad de sótanos para estacionamientos, porque el área para guardar los autos en una ciudad se vuelve cada vez más difícil. Entonces habrá sótanos, y actualmente ya hay una locura, ya le perdieron el respeto al suelo en algunas zonas, y sucede que hay 3 o 4 o 5 sótanos, de tal suerte que estás llegando a 15 metros de profundidad. Entonces, un edificio de esas características seguramente tendrá pilas o pilotes y una losa y un cajón de cimentación, ¿verdad? Ahora, ahí lo que tú decías, el edificio desde el punto de vista geotécnico, si el edificio no tiene pilotes y es un cajón, bueno, la parte para analizar las deformaciones de largo plazo que puede sufrir el edificio se calcula con la carga de compensación, es decir, la carga total del edificio, y le quitas la carga que excavas del suelo, y esa carga neta es la que va a actuar para definir las deformaciones a largo plazo del suelo. Pero en las deformaciones con las que se calcula la losa, más bien las presiones para calcular la losa de cimentación, corresponden al peso total de la estructura. Ahí no hay que restarle la excavación, y tú lo sabes como estructurista. Yo le doy todo el peso a la losa de cimentación y a los pilotes, si es que lo lleva. De ahí que se complica el diseño, porque hay que hacer un estudio de interacción suelo-estructura entre lo que es el suelo y lo que es el cajón cimentación y los pilotes. Juegan un papel importante.
y se ha desarrollado mucho los estudios de interacción suelo-estructura para saber que desde el punto de vista de rigidez, así como en una estructura la trave más peraltada toma más momento que la trave más flaca, menos peraltada. ¿Por qué? Porque tiene más rigidez. Bueno, en el suelo pasa lo mismo. El suelo más rígido toma más carga, el suelo menos rígido toma menos carga. Entonces, se debe hacer algún estudio de interacción suelo-estructura para saber cuánta carga le toca a los pilotes y cuánta carga toma la losa. Ahora, el reglamento actual, que a mí no me gusta, y lo he comentado muchas veces con Gabriel Obinet y las gentes que lo han hecho, dice, en la Ciudad de México, para los suelos blandos, fíjate lo que dice, si tú vas a diseñar el edificio sin pilotes, tienes que calcular toda la carga del edificio en el terreno. Y si hay pilotes, los pilotes solamente van a servir para reducir hundimientos. Y yo le he dicho a Gabriel, a mis amigos del reglamento, yo soy muy respetuoso de las leyes. Para mí el reglamento es una ley que hay que cumplir. Pero ¿a poco cuando viene el sismo, el edificio te va a decir, los pilotes te van a decir, yo no puedo tomar carga, nomás estoy para tomar asentamientos de largo plazo? Pues claro que no. Claro que no, claro que no. Y entonces es una condición muy conservadora. Pero en fin, como le digo a Gabriel Obinet, yo soy muy respetuoso del reglamento, pero no lo comparto. Entonces, de aquí que es tan importante, Nacho, tener la parte de las características dinámicas y elásticas del suelo, módulos de elasticidad elásticos y dinámicos. Y de una vez, ya que lo mencioné, viene el efecto del sismo, ¿verdad? Ya con el sismo tenemos que revisar las acciones dinámicas que nos da el estructurista para saber si pueden ser soportadas por el suelo o por los pilotes o por el conjunto suelo-pilote. Bien, en este sentido, también es muy importante alejar el periodo natural de vibración de la estructura, alejarlo lo más posible del periodo natural de vibración del suelo. Claro, de aquí claro. Que los análisis de tipo dinámico y los módulos de elasticidad del suelo sean tan importantes para decir, este tipo de suelo cobra mucha importancia porque su periodo natural de vibración es de 2 segundos. En los sismos del 85, la mayor cantidad de los edificios que fallaron para un periodo natural de vibración del suelo de 2 segundos. Y todos los edificios cuyo periodo natural de vibración andaba en el entorno de los 2 segundos, amplificaron su movimiento y se derrumbaron. Ahora, este fue el sismo del 85 que nos vino de acá de la falla enfrente de las costas de Acapulco, de la falla de Acapulco. Y es un sismo de subducción. Pero si el sismo es un sismo de placa, como dicen, donde una placa penetra con la otra, no subduce, sino penetra, entonces los periodos de esos sismos, como los que sufrimos en el 2017, son diferentes. Y fíjate lo que son las cosas. El periodo natural de vibración de los suelos afectados por ese sismo fue de 1,5 segundos. Y 1,5 segundos, todos los edificios que tuvieron ese periodo tuvieron graves problemas, porque coincidieron. Entonces, eso es lo que hay que buscar en el estudio de geotecnia, definir con los parámetros elásticos y dinámicos la velocidad de transmisión de las ondas y los módulos de elasticidad elásticos y dinámicos para poder definir el periodo natural de vibración del suelo y después con el estructurista poderlo comparar para que no entren en resonancia. Eso para mí es clave y es la solución así, platicado en términos muy generales, lo que debe de buscar un geotecnista con su contraparte estructurista. Bien, seguimos. Hay que definir las propiedades del suelo, sí. Ya que tocó ese tema, ¿qué pasa con esta consolidación que se da en el Valle de México? Yes. ¿Afecta el periodo de claro, del terreno? Claro. Mira, el doctor Raúl Aguilar, también geotecnista y especialista en las cosas dinámicas de los suelos, geofísico, ha hecho unos estudios muy interesantes en donde ha visto zonas del hundimiento de la Ciudad de México, las arcillas blandas de hace 30 años, tenían un hundimiento regional, por decir algo, de 2 centímetros de 10 centímetros por año. Bien, pasaron 30 años y el hundimiento regional se ha reducido porque la arcilla se ha enjutado. Y entonces, al reducirse el hundimiento regional,
ya las características dinámicas del periodo natural de vibración en esos suelos ya no es lo mismo. Y te pongo un ejemplo muy claro. Todos en el sismo del 85 había muy pocos equipos de medición sísmica. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí en Xola y Viaducto, Xola y Eje Central, había una estación de medición sísmica. Esa estación de medición sísmica en el 85 marcó el periodo natural crítico de los 2 segundos en la masa de suelo. Bien, 30 años después, porque eso fue en el 85, 30 años después del sismo, el periodo natural de vibración ha cambiado en esa zona, porque la arcilla del Valle de México se ha enjutado y al enjutarse ha mejorado sus condiciones dinámicas. Claro. Ese es el asunto interesante. Hay 3 o más fuentes de sismo en la Ciudad de México. Los sismos que vienen de la falla de Acapulco, que son de subducción de la placa de Cocos que baja sobre la placa norteamericana. Los sismos de placa más superficiales, que son los que vienen de Oaxaca y los que nos afectaron ahora en Puebla y que entraron allí en Morelos y directamente a la Ciudad de México, unos sismos con otras características. Y los sísmicos están esperando otro sismo de la zona que viene por acá, por el oriente de la República, que fue el sismo con el que entró Madero, el famoso sismo de Madero, el de 1910. Es un sismo que no ha vuelto a venir de esa zona y que los ingenieros en sismicidad están esperando que llegue de esa zona con otras características. Pero ya nos derivamos. Voy a continuar con los estudios del suelo. Son temas apasionantes, ¿no? ¿Cómo tenemos que tomar en cuenta el efecto del hundimiento regional del Valle de México para recalcular el periodo Así es. del sitio, ¿no? Del suelo? Pero yo ahora voy a otra parte importante. Voy a hacer un edificio de 30 niveles en Cuernavaca, en Morelos. Los suelos son de otro tipo. Ya no hay arcillas blandas que se hunden con el tiempo, pero hay suelos rígidos. Entonces, la importancia de un sondeo bien hecho ahí y pruebas son el definir bien a bien el tipo de suelo y sus características dinámicas de propagación de las ondas, así como la resistencia al corte con el ángulo de fricción interna bien definido y la deformabilidad mediante los módulos de elasticidad. Y si te fijas, en esas zonas pierden un poco de importancia las pruebas de consolidación, porque no son suelos blandos, ¿verdad? Entonces, y pierde importancia también el fenómeno de la compensación, porque aunque la estructura esté muy descompensada, no hay hundimientos a largo plazo por efectos de la descarga. Esa es la situación. Entonces, pues la importancia de un estudio es fundamental. ¿Qué sigue de esto, Nacho? Lo que sigue es generar un adecuado y correcto perfil estratigráfico y mapa geológico geotécnico de la zona. Lo que se llama el perfil estratigráfico completo de la zona, en donde con los 2 sondeos, cuando menos a un edificio, se puede hacer una comparativa de una parte a la otra del predio para saber qué parte es más blanda o qué parte es más rígida y poder definir los diseños al estructurista, darle las capacidades de carga suficientes para las losas de fondo y para los pilotes en caso de que lleven pilotes. Bien, esa es la formación del estudio geológico geotécnico y la definición estratigráfica con la mayor precisión del mundo. Yo insisto que un geotecnista con experiencia puede hacer muy importantemente un buen mapa geológico geotécnico y un buen perfil estratigráfico de las lentes para dar información suficiente al estructurista. Bien, con esta información, ¿qué sigue? Bueno, pues siguen los diseños ya de las cimentaciones. Yo quisiera en este momento derivarme ya no a un edificio. Yo quisiera pensar en un puente vial que hay en muchas ciudades. Los puentes viales son estructuras que tienen un apoyo central y en los apoyos centrales muchas veces si hacemos o nuestra cabeza diseñamos una trave continua entre apoyos de puente y hay deformaciones diferenciales, puede haber problemas importantes de flexión y de rotura entre un apoyo y el otro. Entonces, dependiendo del tipo de deformaciones
que esperemos del suelo. Puede ser que hagamos traves simplemente apoyadas, ¿verdad? Y puentes sí, con traves simplemente apoyadas que sean menos susceptibles de hundimiento diferencial. Pero también hay que cuidar mucho el aspecto sísmico en esas puentes viales con traves simplemente apoyadas, en donde es fundamental que el estructurista y los estudios sísmicos nos den las fuerzas horizontales más críticas que actúan sobre la cabeza de la pila del puente para llevarlo a la cimentación y que la cimentación sea capaz de responder a esos momentos de flexión, ya sea en una zapata o una zapata con pilotes o un cajón con pilotes, para que sea suficiente la capacidad de carga y el puente sea duradero, que dure a largo plazo. Otra estructura fundamental son los túneles, que es algo en lo que me he dedicado algunos años de mi vida profesional. Los túneles son estructuras lineales. ¿Qué hacer para un túnel? Bueno, primero, ¿qué va a ser el túnel? ¿Va a ser un túnel de agua o va a ser un túnel carretero o va a ser un túnel de tránsito, de metro, o va a ser un túnel de otro tipo? Y generalmente los túneles de agua, bueno, si van a tener agua, en la circunferencia interior del túnel, pues vamos, no es tan importante la precisión, pero sí es importante la rugosidad, porque la rugosidad entra dentro de los análisis hidráulicos del agua que va a tener el túnel. Si el túnel se agrieta...